El presidente de la República ha abierto un momento de discusión necesaria, porque con mucha frecuencia hemos visto cómo proliferan diversas organizaciones imbuidas de fines nobles, con objetivos compartibles, con posturas absolutamente defendibles, relacionadas con derechos humanos, con actividades culturales, con una serie de trabajos que inciden en la sociedad y en la política. En algunos de esos casos hay un financiamiento constante de ciertos brazos de asistencialismo que gobiernos extranjeros tienden para favorecer la democracia, los derechos humanos, la justicia, el desarrollo equitativo. Pero creo que es un buen momento para que reflexionemos cuáles son los intereses profundos que hay en esta aparente filantropía de parte de fundaciones extranjeras, de gobiernos extranjeros, de particulares extranjeros que financian algún tipo de actividades, y entramos específicamente a lo relacionado con el periodismo. Hay una constante que es la intervención del apoyo de Estados Unidos a través de algunos de sus órganos relacionados con este aparentemente noble propósito de ayudar, de colaborar a determinados fines positivos. Pero lo cierto, y a mí me parece que es necesario en este planteamiento que hace el presidente de la República, hablar de lo que significa la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es una institución que ayuda, según lo que plantea y según lo que dice o pretende, pues que ayuda a diferentes países para tratar eh, de ayudar a salir adelante en problemas críticos de seguridad, económicos, problemas estructurales crónicos, y en el rubro específico de lo que estamos hablando, impulsar o ayudar también proyectos periodísticos. Y está desde luego todo lo relacionado con las fundaciones y los organismos que han sido señalados en la tabla que presentó el propio Pablo Gómez hoy en la conferencia mañanera de prensa, pero que implican el hecho de que se invierte dinero para que se mantenga una postura que favorezca los intereses de los inversionistas. Nadie regala dinero nada más porque sí. Y es sabido absolutamente que todos los gobiernos, y sobre todo los gobiernos que tienen fuertes intereses en ciertas regiones, promueven desde la diplomacia cultural, que implica presentaciones artísticas, bailables, exposiciones museísticas, presentación de libros, invitación a nativos de ese lugar para que conozcan ciertas expresiones artísticas o culturales o científicas en el país matriz, en el país que expide ese tipo de invitaciones. Y bueno, es una forma de diplomacia cultural que existe y que sobrevive y que está dentro de las prácticas aceptables de la comunicación y el intercambio de valores artísticos, culturales y el establecimiento de relaciones públicas. Muchas veces los países buscan mejorar su imagen ante determinado país o regiones con ese tipo de inversiones en materia de una buena cara ante aquellos a quienes la dirigen. Pero hay otro que es el trabajo de espionaje, de infiltración y de manipulación. No es algo que estemos hablando simplemente porque sí, hay suficientes trabajos académicos, periodísticos, informativos que señalan la manera como potencias como Estados Unidos utilizan el recurso económico, utilizan las ayudas con ropaje del lobo disfrazado de abuelita para ofrecer a las caperucitas rojas, blancas, verdes o de cualquier color que vayan cruzando el bosque informativo, ofrecerles la oportunidad de la canasta llena de ayudas para que puedan disfrutar de esos apoyos, de esas benevolencias. La verdad es que me parece a mí que lo que ha hecho hoy el presidente López Obrador es algo que vale la pena diferenciar lo que pueda ser el interés táctico específico de revelar y de exhibir el talante de la colusión del dinero extranjero
del presunto interés periodístico sano y de la derivación de un activismo político opositor en la persona específica de Claudio X González y también de María Amparo Casar, cuya historia del aprovechamiento de circunstancias para gozar de privilegios que pueden pasar por el rasero de la corrupción no debe ser olvidado ni es que haya quedado ahí. Está presente todo ese tipo de hechos. La colusión o la mezcolanza de intereses entre el financiamiento extranjero, el ejercicio periodístico y el activismo político y opositor es algo de lo cual no puede zafarse Claudio X González, que ha utilizado los recursos explícitos que derivan de este tipo de apoyos, que bueno, una quinta parte de lo que ha recibido en estos años recientes proviene justamente del extranjero y de Estados Unidos de América. Y todo ello para algo que implica el choque entre una postura de presunto ejercicio periodístico crítico, neutral y objetivo, entre comillas. Ya saben que aquí hemos hablado más de una vez de que esa objetividad no existe ni puede existir, pero que en el fondo ha servido solamente para el final, ha servido, no solamente, ha servido para trabajos que en lo periodístico pueden ser atendidos. Hay varios trabajos periodísticos que vale la pena analizarlos y entenderlos en su justa dimensión, en sus méritos, como dicen los abogados. Pero en general, el propio Claudio X González y Amparo Casar han contaminado y han imbuido a ese ejercicio periodístico del virus original, que es el del financiamiento extranjero y del estar al servicio de intereses que van contra un proyecto político, el llamado Cuarta Transformación en este caso, que es un proyecto que tiene un amplio respaldo popular y que tiene, con todos los momentos de altibajos y claroscuros que aquí hemos mencionado una y otra vez, pero que brinda a los mexicanos, a los ciudadanos, la oportunidad de tener la esperanza de construir una alternativa ante situaciones difíciles y complicadas. Sin embargo, el hecho de mezclar todo esto, yo recuerdo que tuve una entrevista con Darío Ramírez cuando estábamos en Radio Centro y en La Octava, específicamente en Radio Centro, con Darío Ramírez, en la cual en concreto yo le decía, oye, ¿y por qué nunca han investigado los indicios de corrupción y de conflicto de intereses y de aprovechamiento de información privilegiada entre Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, y Claudio X González Laporte, el padre de Claudio X González, el activista rosa? ¿Por qué nunca han investigado también eso? Y yo diría a estas alturas, viendo el trabajo específico que realiza Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿por qué no hay una investigación a fondo dura, categórica, respecto a la conducta de Claudio X González, el ahora activista de la Marea Rosa y a favor de Xóchitl Gálvez, respecto a esa posibilidad del uso de recursos empresariales, el uso de recursos extranjeros, el uso de recursos de empresarios y de capital privado para golpetear un proyecto político como ese de la 4T? Sería de manera natural una forma de eliminar todo tipo de suspicacias. Y por otra parte, un reportaje a fondo que exhiba y que delate, que señale lo que ha sido la historia del apoyo de Roberto Madrazo y otros políticos del pasado relacionados con el PRI en el financiamiento de Latinos y el proyecto encabezado por Carlos Loret de Mola. ¿Por qué no tener la mira puesta en todos estos temas y por qué no señalar las incongruencias periodísticas de varios de los trabajos que se han presentado en este espacio de Latinos? A mí me parece que vale la pena y que es importante el que se revise todo esto, porque como bien se dijo hoy en la mañanera de prensa, otras entidades que tienen manejo económico deben de transparentar el origen y el destino de los recursos que reciben, pero las ONG en México se mueven en un espacio privilegiado en el cual efectivamente, déjeme decirle un poco que cuando yo inicié como articulista, como columnista en La Jornada ya hace 26 o 27 años, unos de mis primeros trabajos fueron relacionados con las instituciones de asistencia privada
y la Junta de Asistencia Privada y la manera como se aprovecha el dinero supuestamente donado por particulares o el recibido de los gobiernos para mantener plantillas de personas que crean esas fundaciones, que crean organizaciones no gubernamentales y que anuncian ayudar y apoyar a personas con problemas de salud, con necesidades educativas, en fin, fines nobles, pero que lo que reciben sirve para financiar y para mantener una enorme plantilla de colaboradores que claro que legalmente se establece que de lo que reciben debe ser un porcentaje definido menor para la plantilla laboral, para el pago de colaboradores, pero en los hechos mucho de ello se rebasa y se convierten en instancias de colusión entre el dinero privado, el aprovechamiento del dinero público y una serie de tareas que van quedando en una opacidad preocupante y que es susceptible, creo yo, de que la señalemos y advirtamos todo ello. No a la censura, no a la persecución, no al tratar de acallar una voz periodística, pero sí vale la pena entender cuál es la función de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se ha convertido en una instancia que busca suministrar material periodístico para la difusión en los medios tradicionales y convencionales a partir de un enfoque y de una intencionalidad política que corresponde a los financiamientos conseguidos por los empresarios o por hijos de empresarios muy importantes, como es el caso de Claudio X, hijo, y el prestarse a una serie de maniobras que implican el uso del periodismo al servicio de ese tipo de intereses y el uso del dinero percibido o recibido para el trabajo periodístico o informativo para un trabajo que se mezcla por culpa de los propios directivos con lo que es un activismo opositor, que es válido el activismo opositor. La oposición tiene la mayor de las legitimidades para mantenerse, para actuar, para pelear, para denunciar, para criticar. Pero aquí sí es importante diferenciar cuando se recibe financiamiento extranjero y un financiamiento privado dirigido a un activismo político, al favorecimiento de opciones partidistas. Y ni modo que Claudio X nos vaya a decir que él no ha tenido ese papel de eje, de concertador, de estratega, de promotor, de conseguidor de financiamientos, pregunto, para las tareas partidistas de la llamada coalición xochitleca de Fuerza y Corazón por México y ahora con la persistencia de la presunta, de lo que queda pues de la marea rosa y de la pretensión triangulada a través de otros membretes partidistas, sobre todo los encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo, para tratar de crear un nuevo partido, el Partido Rosa. Así es que creo que vale la pena analizar todo ello para que, miren, aquí dice José Eduardo Suárez, cuéntanos cómo fue la gestión de Enrique del Val Blanco en la entidad del gobierno de la Ciudad de México encargada de supervisar a las instituciones de asistencia privada. Dice aquí Héctor López Mar, uy, Julio, ya el día de hoy en Aristegui salió María Amparo Casar condenando junto con Carmen la intervención de Pablo Gómez. ¿Cómo es posible? Persecución. Eh, También que investiguen a Eugenio Derbez, quien lo financió para realizar la película Radical, no aceptan devolución. La resistencia dice, ¿para cuándo investigas toda la corrupción de la 4T o buscas financiamiento para entrarle? La resistencia, mándeme financiamiento, ándele para entrarle, mándeme financiamiento y me dice que investigo, ándele, vamos entrándole. Digo, ya que usted lo plantea así. Bueno, pues son algunas de las organizaciones cristianas, también son satélites estadounidenses. Hay mucho financiamiento en el sureste, Cancún como matriz. Eh, bueno, pues de todo esto hay, por ahí leí algo que no sé si será cierto, de que dice Marco Meneses, dice Julio, dejaron libre a Juan Antonio Vera Carrizal, autor material del intento de feminicidio de Elena Ríos, dice Marco Meneses. Marco, pues ahí confluyen desde luego las pifias del Poder Judicial, si así fuera, o las pifias de la propia Fiscalía Oaxaqueña y en el fondo de todo, sí, aquí está, en el fondo de todo,
la colusión de intereses políticos que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, tiene muchos compromisos y muchos nexos con casos complicados. Y bueno, Elena Ríos dice, ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto José Gabriel Ramírez Montaño la resolución. Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia. Todo fue pactado con magistrada BRJ, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Bueno, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Así están las cosas en todo este terreno. ¿Qué opinas del Instituto de Verano, de instituciones de asistencia que se meten a las comunidades para dividir? Dice Jesús Contreras. Urge reforma, plan C, dice Yoyita Pitch. Sí, pero yo diría plan C y plan F, plan A, B, C, D, E, F. Plan C y plan F. También las fiscalías. No es nada más cuestión de las instituciones del Poder Judicial Federal o los poderes judiciales estatales. Son también las fiscalías. Me parece bien. Plan C-F. Ese debería ser el que se tuviera. Bueno, pues vamos a seguir. Híjole, pues sí, hay muchos comentarios respecto a este asunto, pero bueno. Bien.